Tomamos como referencia el estudio y patronamiento de orificios y boquilla y vertederos de la Universidad Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Los elementos evaluados fue un orificio normalizado con bordes vivos, una boquilla cilíndrica y un vertedero triangular. Tanto el orificio como la boquilla comparten un diámetro interno de 2 centímetros y la boquilla una longitud de 5.5 centímetros. Para el orificio se tuvieron varios cálculos en cuenta, como es el área teórica, caudal real, velocidad teórica, velocidad real, caudal teórico, coeficiente de descarga y coeficiente de contracción. Y para la boquilla cilíndrica tuvieron que calcular el ajuste de alza horizontal, coeficiente de velocidad de la boquilla y coeficiente de descarga de la boquilla. Y para vertedero tuvieron en cuenta el caudal total del sistema y caudal del ángulo teórico del vertedero. En este se sumaron todos los promedios, tanto el de orificio como el de boquilla, para determinar el caudal del vertedero para los aforos 1, 2 y 3. Por ende se calculó el coeficiente de descarga para orificios boquilla en los 4 aforos. Y esto conlleva que se haga el cálculo del coeficiente de velocidad tanto para el orificio como en la boquilla, y con este se determinó el coeficiente de velocidad promedio para la boquilla. Y este cálculo de coeficiente de contracción se calcula a partir de los valores del coeficiente de velocidad y coeficiente de descarga. Y aquí entra el cálculo de número de Reynolds tanto para boquillas como orificios, donde en una tabla se dieron los datos y ahí derivaron los resultados, donde esos resultados los graficaron el Reynolds versus coeficiente de velocidad y Reynolds versus coeficiente de descarga. Y a partir de estos datos y estos resultados determinaron la constante por el método de los mínimos cuadrados y curva de patronamiento. Y a partir de estos datos y esos resultados, y después de haber analizado la curva de patronamiento tanto de orificios como de boquilla, se calculó el coeficiente de descarga tanto para el orificio, tanto para boquilla y estudios de vertederos. Y después de haber hecho esto por el método de promedio aritmético, calcularon el coeficiente de descarga para el vertedero y determinaron los errores esperados en el cálculo de coeficiente de descarga para el vertedero. Análisis hidráulico. Orificio versus boquilla. ¿Qué pasa físicamente? En el orificio, la vena líquida se contrae externamente de forma completa. En la boquilla, la contracción ocurre dentro del tubo, obligando al fluido a rellenar la sección de salida debido a la fricción con las paredes. La pérdida de energía. La pérdida de energía explica que el orificio presentó un coeficiente de velocidad del promedio del 0.95, debido a que el fluido experimenta un cambio brusco en esta sección. Es el dispositivo que genera mayores pérdidas de energía, localizada por la fricción de las partículas en las aristas vivas. Patronamiento de vertedero triangular. El patronamiento de vertedero triangular muestra cómo se utilizó el vertedero midiendo únicamente el tirante o nivel del agua, denotada por la letra H, por encima de su cresta. La conclusión fundamental del informe es: el vertedero es la herramienta idónea para medir caudales pequeños en canales de laboratorio, gracias a su sensibilidad geométrica. Bueno, en resumen, este estudio de laboratorio fue realizado por Lice Caterine Moreno, Víctor Kitpop, Oscar Mosquera, del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Facultad de Ciencia y Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma del Cauca. Este estudio se llevó a cabo para la determinación del comportamiento del flujo de su salida, tanto de orificios como de boquilla, desarrollando la ejecución de diversos parámetros como altura laminar y ángulo de desplazamiento. Y en este se realizaron 3 aforos donde se tuvieron en cuenta el volumen y el tiempo que permitieron determinar los caudales para orificio y boquilla. Y esto llevó a la determinación de poder calcular el coeficiente de descarga, el coeficiente de velocidad y el coeficiente de contracción. Después se trabajaron varias fórmulas y se tuvo en cuenta la temperatura del agua para establecer la viscosidad de la misma. Muchas gracias.